don Robles viene a hablar de algo que decía espectros. Sí, espectros, todos esos visitantes que de los que se suele hablar en la noche, ¿no? Mucha gente sigue creyendo en la existencia del coco porque nos lo inculcaron desde niños. Sí, señor. Algunas personas aseguran que realmente el coco existe, que el coco se lleva a los niños desobedientes. Se siguen creyendo en diferentes tipos de espectros. Se ha hablado de fantasmas, de la gente sombra, de una cantidad de, no sé, el diablo. Del diablo, de una cantidad de personajes bastante extraños. Y hoy vamos precisamente a ir uno por uno, hablando de cada uno de ellos, en especial porque se han convertido realmente en famosos dentro de los testimonios de muchas personas que aseguran realmente los han visto. Entonces, mire, le voy a proponer algo interesante. Sí. Vamos a recibir llamadas a medida que Robles va hablando, pero quiero oír historias de esas historias que le ocurren a usted en su habitación. Sí. Cuando lo ha visitado un ser extraño. Esos que llaman habitantes de dormitorio, o dígale monstruo, o fantasma. Pero atención, si usted tiene una historia con seres que lo visitaron a usted en su habitación mientras dormía, o inclusive despierto, la gente que habla de la pared del sueño, que usted dice no me podía mover, tripas, tenía mis ojos abiertos y al lado mío había un niño. Historias de esas quiero oír esta noche. Y qué bueno, porque si usted está en su habitación esta noche va a ser un programa muy interesante porque usted va a empezar a imaginar eso. Imagínese usted que no le ha pasado esto, que no cree en esto, que esta noche fuera su turno para recibir a un ser del cual vamos a hablar ahorita. Hay una película buenísima, que hablando de esto quiero que la vean. No voy a hacer spoiler, pero que les va a llamar la atención, pero tiene que ver con esto. Esperen que estoy buscando aquí el nombre exactamente, porque es buenísima. Espérense a ver si la encuentro acá, que se me va el nombre. Sé que está en Netflix. ¿Cómo se llama esta película que tiene la Gerard? Ay, pucha, el caso de Gerard, pero ya les digo, ya les digo. Si Roland no la ha visto, veas esa película. No, yo hasta ahora escucho el nombre. Gerard me suena. El juego de Gerard. ¿El juego de Gerard? Algo así, ya le digo, espere. Ya leo el nombre exacto. El juego de Gerald. Okay. Novela de Stephen King. Ok, sí. Y está en la película. Que la carátula es un hombre abrazando a una mujer en una cama. Se llama El juego de Gerald. Sí, señor, es un libro de Stephen King, exactamente. Y si no se lo ha leído, Roles, léaselo. Sí, señor. Le digo que tiene que ver con esos habitantes de dormitorio. Ahí le doy la pista porque no quiero hacer spoiler porque el final es fabuloso. Pero véanla. No, además que el inicio y todo. No, es una vaina aterradora. Es buena. Todo sucede en una habitación, Roles. Sí. Claro, si no estoy mal, creo que hay alguien que esposan a la cama. Eso, no se la tira así. Pero es buena. Y aparece un habitante de dormitorio. Wow. Para que no se la... Véansela. El juego de Gerard. Ahí está. Chismosela ni... Les va a llamar bastante la atención esa película. Muchas veces me dicen algunos que películas y todo si quieren, cuando quieran darse una vuelta en mi Instagram, ¿cómo se llaman esto? Las historias fijas, las historias destacadas. ¿Sí? Destacadas. Ahí tengo una en historias destacadas, una vaina que se llama películas. Y es más, le pongo una calificación sin ser cineasta, no me disculpa, hay gente que dice, no, tripa, esa película le dio mucho puntaje, pero bueno. Ahí la tengo, mire, El juego de Gerald. Le di 9 punticos. Bueno. Ahí están mis recomendaciones. Buena. Ahí solo recomiendo películas así de mí. Me lo voy a leer rápido las que he recomendado, Roles. Para que después no digan que no recomendamos cosas. Mire, le tengo El Exorcista. Muy buena. Me dice si la ha visto. Y de William Peter Blatty. Le di 10. Muy buena. Excelente. El exorcismo de Emily Rose. Le di 9.5. El Rito. Buenísimo. Le di 9. ¿De Anthony Hopkins? Sí, señor. Los Extraños. Le di 9.5. ¿Se la vio? Mira la carátula. No. Uy, Robles. Esos son habitantes de dormitorio, pero de verdad. Con machete y todo. Esos sí no son fantasmas. Esos sí llegan con machete y todo. Pero da miedito y uno se mete en el cuento que le podría llegar a pasar a uno estando en una casa alejada. Uy. Como en una finca. Sí. Y que lleguen 3 personas que usan estas máscaras como de muñecos. Y es un terror psicológico, Roles, porque
Es un thriller psicológico. Empiezan a atormentar a una pareja. Mm. La actriz es la hija de Steven Taylor, Ah, del de Aerosmith. ok. Y estos empiezan a atormentar a esta pareja sin hacerles nada a lo largo de toda una noche. Imagínese estar en una cabaña de roles con su pareja Sí. y que alguien empiece primero le golpeen una ventana, por ejemplo, y usted se asoma y nadie. Mm. Después la puerta, después le dejen un letrero en una ventana y te vamos a matar. Y- Y usted va a salir de la Escalonado casa y el carro terror. pinchado. O sea, Bueno. empiezan a jugar con usted. Véansela, búsquenla. Esa sí no está en Netflix. Los extraños. Los elegidos. Ah, no, los elegidos muy buenos. Ley 95, que tiene que ver Ajá, con el sí. fenómeno Con ovni, extraterrestres. con Yo extraterrestres. me la he visto 2 veces. Excelente película. 1922, se la vio de Stephen King. No. Sobre, 1922. sobre un fantasma. Ujú. Bueno, un habitante de dormitorio. Veo pues. Sobre un fantasma, para que se la vean, 1922. ¿Se vio la de Beer Box a ciegas? Ah, sí, esa sí la que es Que también tiene que ver con lo sí, paranormal. exacto, sí. Es como una caja misteriosa. No, es la de... Ay, se me olvidó el nombre de esta actriz buenísima, que era Ay, buenísima esta actriz, fue pucha. Bueno, que tienen que vendarse los ojos. Ah, Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ujú. Tienen que vendarse los ojos porque hay unas Ah, criaturas sí. que si usted, mejor dicho, genera algún ruido o algo, Mm. o si ve algo así, las criaturas lo atacan, asesinan. lo asesinan. Sí. Exactamente. Ah, sí. Alguien me había hablado de esa, toda esta es la hora que no la he visto y dice que si uno llega a hacer un medio ruido y que se llega a quitar la venda, chao. Algo así, es que, claro, la venda creo que era por si les daba miedo a los niños o algo así, pero Sí. era no generar ruido. No genera ruido. Algo así se llama Beer Box. A esa le di 8.5. El juego de Gerald 9. Soul, la 1. Ah, so. La 1 es buenísima, 9.5. Sí, Anabel 2, la creación, es la que más me gustó, Anabel. A esa le di 9. sí. La noche del demonio. Ah, es A esa clasicota. le di 9. Muy buena. Que en inglés es Insidious. ¿Es eso Sirius. cierto? Sí. Ujú. El conjuro. El conjuro. 9. Ujú. It. Le di It, 8.5. Le di 8.5, es la nueva. Sí. La huérfana, ¿se la vio? No. 8.5 también. Esa sí es de una asesina. Ujú. El Joker, le di 10. El Joker, A la excelente. Excelente. O Me sea, esa película encantó. no tiene palabras. Le así. puse 10, me Muy encantó. buena, muy buena. It, perdón, It no, E.T. 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 Ah, le doy 10, esa no. sí es mi favorita y de Claro. tema extraterrestre. La Purga, La Purga también le es di muy 9, buena. a los que les gusta que como volean machete. Ujú. La Purga. Destino Final, la 1, le di 8. Destino Final Es- también es bacana. Que toca el tema paranormal, es Sí. como usted no se le puede escapar a la muerte. O sea, si usted tiene que morir, se tiene que morir. Así usted se le huele una Se le vez, huele, la lo muerte busca. lo sigue, lo busca. Poltergeist, Ah, claro. clásico, juegos diabólicos, Sí, le señor. di 8.5. La Pasión de Cristo, Durísima. le di 10. Durísima esa película. Obviamente está ligado al tema religioso, paranormal. La Naranja Mecánica. Ay, por favor. Uno se derrite con ese clásico Ahí está. de Stanley Kubrick, si no estoy Sí, mal. claro. Sí, señor. El Cien Pies Humano Uy, 2. muy Cochina. cerda. Esa es cochina. Demasiado cerda. La 2 es la más cochina, leí Sí, 9. señor. Chucky, la 1. Buenísimo. Ahí toca el tema de los Clásico. muñecos malditos. Ajá. El Orfanato. El orfanato, uy, sí, también. Muy buena. Ahí Muy está. buena. El Aro. Ah, Ahí la japonesa. Le dice 5. Cuarto Contacto. El cuarto contacto también muy bueno, aunque digan que eso fue un montaje, que un Que es falso falso, documental, pero es pero buena. muy buena. Relacionado al Uf. fenómeno ovni. De verdad que la persona que no la haya visto se va a Y literal. para cerrar le tengo El Sexto Sentido. La de Ah, Bruce Willis. Excelente. Que Con el to- mismo niño de inteligencia Que artificial. toca el tema de ver los fantasmas. Sí, señor. De cómo una Buenísimo. persona ve los O fantasmas. sea, tiene dos cosas, ¿no? Como que entre triste y psicológicamente buenísimo. Ahí está. Muy buena Ahí, selección. ahí tengo esa listica, ahí la voy a ir a aumentar. Ahí están en historias destacadas, en cosas, ahí en mi Instagram, en Dani Tres Palacios, los que lo quieran chequear. Obviamente, qué pena la calificación, si alguien no está de acuerdo, pero pues ahí se pueden dar una guía de películas así buenas. Bueno, muy bien, Roles. Entonces ahí les propongo, pueden llamar a hablar de esos habitantes de dormitorio. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo era ese ser que lo visitó a usted en su habitación cuando usted no se podía mover? ¿Cómo era esa sombra, esa bruja? Usted puede decir, mire, para mí era una bruja, para mí era un extraterrestre. Muy bien. Bueno, Roles, arranquemos de una vez mientras empezamos a recibir llamadas. ¿Con qué ser quiere arrancar? Muy bien. Bueno, este es un catálogo bastante grande, como lo dice el viejo Tripón.
un catálogo que todavía no tenemos como la facultad de definir si es real o no es real. Se les da la diferente categoría por el comportamiento, por los testimonios que se escuchan de muchas personas, y de pronto usted puede ser uno de ellos, testigo físico de alguna aparición de esta. Vamos a comenzar por los fantasmas, los típicos fantasmas. Los fantasmas siempre se le han relacionado a esos seres que, como nosotros, fallecen de una manera tal vez natural o tal vez violenta. Entonces hay que determinar muchos factores, porque hay testimonios que describen a estos fantasmas como propiamente personas, seres humanos que vivieron en el plano terrenal y que de alguna manera terminaron sus días tanto de una manera natural como de una manera violenta. Los testimonios de cada persona, de lo que se entrega para poder identificarlos, es sencillamente el ver a un ser como los humanos, como nosotros, con la misma ropa que tal vez tuvo cuando estaba en vida, cuando estaba vivo realmente, y a través de esa visión las personas se encuentran e interactúan con el ser. Me explico. Si por ejemplo usted tuvo la oportunidad, digamos que tuvo el momento triste, melancólico, de haberse encontrado directamente con un ser querido suyo que falleció, y se lo encontró tal vez un día antes o 2 días antes de que este falleciera, y lo encontró en la misma, digamos, con la misma ropa, de la misma manera que fallece, automáticamente ese testimonio se va a clasificar como el fantasma. Los fantasmas son precisamente las imágenes de personas, seres humanos que fallecieron por estas dos características, que hacen acto de presencia a través de, digamos, de diferentes estados de manifestación. Uno de ellos se llama el estado de cuarta. Ese estado de cuarta, que lo hemos hablado en muchísimos congresos, conferencias, es que ellos están a punto de pasar al otro lado, pero no trascienden, no logran trascender. Así que ellos deciden, o es como si una fuerza se centrara en estos seres y evitara a toda costa que se fueran, que se vayan, que trasciendan, que vayan a la luz. Entonces muchas personas del común piensan que después de que fallece un ser querido, a este se le puede dar la categoría de Dios. ¿Por qué? Porque se le arma un altar, porque se le coloca una vela y porque a través de un ritual se le pide favores. En ello vamos a nombrar, por ejemplo, digamos, la fastuosa pérdida de Omaira, la niña que muriera en Armero, a la cual después de que ella falleció, pues obvio se le hizo un monumento, un altar, pero cuando uno vaya, uno se da cuenta de la creencia que ya trasciende después de la muerte de un fallecido. A ella, por ejemplo, se le han dedicado escapularios, velas, imágenes, se le han colocado placas, obviamente, con esa creencia de que ella va a cumplirnos un favor en el más allá. Pero nosotros no estamos realmente dateados, no tenemos ni idea de lo que pasa después de la muerte. Entonces los fantasmas a veces hacen acto de presencia incluso para darnos una advertencia. Aparecen allí como a decirnos, oiga, es que me morí y usted no me puede ayudar. O en algunos casos repiten cosas. Aquí yo alguna vez le escuché una historia muy interesante a Tripón, creo que fue la de un pixero, de un domiciliario. Sí, que contaba un vigilante que... Muy buena esa historia. Que a una hora puntual siempre se veía el espíritu de un domiciliario llegar, como a entregar el pedido. Entonces la gente decía, seguramente se accidentó en su moto o algo, pero él siguió haciendo como si tuviera su vida. Y queda en ese ciclo, queda ahí, haciendo. Entonces en esa misma hora lo ven. Es como si el día de mañana, entonces, un locutor muere y uno dijera, siempre a esa hora, cuando él comenzaba el programa, se siente que él llega, o se mueve algo, o alguna cosa. Entonces uno dice, siguió haciendo su vida después de la muerte. Dicen eso, que el fantasma, hay personas que no se dan cuenta que ya son fantasmas y siguen haciendo lo suyo. Hay una película, no la recomendé, tengo que recomendarla, que se llama The Others, Los Otros. Los Otros, sí. Que toca ese tema. Sí. Esa es con Nicole Kidman. Que el fantasma no sabe que es fantasma
y cree que los vivos son fantasmas. Sí, que ellos creen que todo lo contrario. Son Se todo lo gira la contrario, vaina. son todo lo contrario. Es como si en mi apartamento hubiera un fantasma Ujú. y llego yo a hacer mis cosas y el fantasma cree que es el vivo y dice, miércoles, alguien abrió la puerta. Sí, Y soy yo como dos mundos, total. compartiendo un mismo espacio. Entonces, el fantasma se asusta por nosotros, ¿no? Porque de pronto no nos ve, pero nosotros movemos las cosas. Así como el fantasma nos las mueve del más allá porque él está en otra vida. Imagínense eso, dos vidas paralelas Ujú. compartiendo un mismo apartamento, díganlo así. Él no me ve a mí, yo no lo veo a él, pero si él abre una llave, yo veo que la llave se abrió. Sí. Y cuando yo la abro, él dice, me están asustando. Es un tema Sí, claro. interesante. Hay otra película, por ejemplo, que es muy, muy buena en el ejemplo del fantasma. Y me refiero a la película Gods, la saga del amor. La famosa. Esto, en el caso de una muerte violenta, creo que si no estoy mal, Patrick Swayze fallece por una puñalada que Sí, dio un señor. ladrón. Él se desangra, pero él asegura, o sea, él cree, mientras está allí en el forcejeo, el espíritu parece ser que cree que sigue vivo. Sale corriendo inclusive a seguir a los ladrones. Y Exactamente. cuando regresa ve a la gente llorando al lado del cuerpo de él. Exacto. Y ocurre un fenómeno, incluso lo tengo en un videojuego, lo tenía para Xbox 360, se llama I'm Alive, si no estoy mal es I'm Alive, o ustedes me corregirán, que es el videojuego de una persona que fallece, la asesinan y el fantasma comienza a buscar quién lo mató. Que esa es otra que se dice, ¿no? Que a veces los fantasmas buscan vengarse Sí, señor. de aquel que le quitó la vida. Sí, Hay gente que dice, juepucha, atropellé a alguien estando borracho y lo maté, y luego cuenta, no he vuelto a dormir o alguien me atormenta. Y puede ser el espíritu de esa persona que está brava ujú, con aquel persona que lo mató. Pero si eso fuera cierto, a todos los asesinos los asustarían. sí, Pero hay muchos asesinos que dicen, no, a ujú, mí nunca me asustó un fantasma ni nada y maté un poco de gente. Entonces, se pierde, o sea, no está comprobado que si uno mata a alguien, ese espíritu lo atormente a uno. sí, exactamente. Porque si no, toda la gente en las cárceles estaría como loca. Sí, Todo el mundo estaría más bien en un psiquiátrico en vez de estar en una cárcel diciendo, ay no, al hombre que le pegué 2 disparos me está asustando, lo veo todos los días con el rostro lleno de sangre. ujú. No, pero sí hay casos que la gente cuenta eso. Que el muerto persigue a su ejecutor hasta que consigue pues matarlo, hacerlo pagar por lo que hizo. Incluso están los fantasmas de novios o de esposos que se prometen no dejarse aun cuando se vayan. Y siempre Hasta después de la muerte. hasta después de la muerte. Incluso mientras que uno quede vivo, ese que queda vivo siempre lo está o viendo, o lo está escuchando, o está siguiéndole los pasos. Yo he tenido muchos testimonios bastante impresionantes. Obviamente yo no voy a descartar los testimonios, ni voy a decir, gente loca, ¿cómo les ocurre inventarse esa historia? No, porque esas historias no podemos saber si son verdad o mentira. Pero es interesante escucharlas porque pareciera como si en el más allá existiera una especie de reglamento que nos da la oportunidad de volver o de quedarnos aquí por un tiempo mientras tal vez cumplimos alguna promesa. Los que muchas veces creen en el cielo y en las puertas del cielo dicen que cuando no nos las abren, ¿no? Sí, Que queda uno ahí penando, que no le abren a uno las puertas. Bueno, habitantes de dormitorio, esos fantasmas, monstruos que se aparecen en las habitaciones, de eso estamos hablando. ¿Le ha pasado a usted? ¿Cuál es su historia? Cuéntenos su historia. ¿Qué le pasó? ¿Qué vio en su habitación? Vamos a ir historias de esos fantasmas, de esos monstruos que hemos visto o que creemos haber visto, ¿no? Porque esa es la otra. ¿Será que todo es producto de la mente? Y todo es imaginación y esos seres no existen, nunca han visitado a nadie y creemos haberlos visto. Laguna, una historia. Lola Mega. Lola Mega, con Julián. Julián, bienvenido al Cartel Paranormal. Cuénteme, ¿has tenido experiencias con habitantes de dormitorio o qué espanto o espectro ha creído que ha conocido usted? Porque hay gente que dice, bueno, tuve un contacto con la Patasola, con la Llorona. Cuéntenos. Listo, ve. Yo en sí no creo en eso, pero pues sí me pasó algo extremadamente curioso y siempre oigo el cartel. Una noche pues normal me levanté, me senté en la cama y digamos que alcé la mirada y yo duermo como de frente diagonal hacia la puerta de la entrada de mi cuarto. Entonces la puerta mantenía abierta y había algo ahí parado, te lo voy a describir, sería como alguien o algo acuerpado
con una capa negra y estaba de espalda. Obviamente eso fue ya hace bastante tiempo. Entonces yo pues de una me asusté y de hecho en el momento no pensé que fuera nada paranormal. Y lo único que hice fue pues grité ¡pah! Y escuché cómo él se bajó de la cama y corrió hasta donde yo estaba porque grité pues muy duro. Y cuando mi papá entró al cuarto, esa cosa alzó la mirada y me miró. Y yo esperaba pues que mi papá lo viera, pero no fue así, él lo atravesó. Y en ese momento yo quedé como diciendo, no puede ser. Y entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué no puede ser? Y yo como que, yo sé que lo vi, pero no sé, o sea, como qué explicación darle a eso. Y pues es más brutal porque pues hablando con mi papá, no, que yo estaba ahí sentado despierto, porque yo inclusive pensé, no, pues estaba durmiendo, o sea, una especie de alucinación. Y pues justo cuando él lo atraviesa, es que veo que esa cosa pues como que me alza la mirada. Esa cosa me alza la mirada. A mí siempre me queda la duda de este tipo de oyentes, no de la historia, sino ellos siempre arrancan diciendo, yo soy escéptico de estos temas, pero O sea, yo no creo, pero me pasó. O sea, ¿ya cree en esto o sigue pensando que esto no pasó? ¿Qué explicación le da usted? Porque yo no creo en esto. Ya, pues yo me considero una persona muy, digamos, científicamente en inglés y, o sea, esos son los hechos y yo trato de darle explicación, pero sí no deja de ser algo extremadamente extraño, o sea, por más de que yo pienso, bueno, digamos que estaba alucinando por falta de sueño, que pues no era el caso, pero podría pasar, porque estaba sentado con los ojos abiertos, porque pude gritar, o sea, yo me estaba moviendo normal, porque mi papá entró al cuarto, o sea, son cosas que, bueno, lo ponen a uno ahí como a pensar, digamos que por ese tiempo, pues mis papás están como separando, y cosas de mi mamá, trajo como a alguien pues de una iglesia, y que oraron, que la relación, que esto, que lo otro, y pues según ella cuenta pues que no, que había un espíritu de muerte, que yo no sé qué, entonces pues como que uno une hilos, ¿no? Bueno, interesante, historias de estos habitantes de dormitorio que a muchos han atormentado. Hay miles de historias de la parálisis del sueño que incluyen monstruo. No solamente quedarse uno paralizado con ese susto, ¿no? De que el cuerpo de uno no lo puede mover, pero aparte de eso ver algo al lado de la cama de uno es bastante extraño. Y hoy estamos oyendo esas historias. Repito, puede que a usted nunca le haya pasado, puede que no crea, pero ¿por qué no? ¿Qué tal que esta sea la noche? Que por primera vez un ser se pare ahí, al borde de su cama a observarlo. Puede que no le haga nada. Porque es que realmente creo que nunca hacen nada. A asustarlo a uno, claro. Pero se quedan ahí quietos, viéndolo a uno. Otra historia, y ya Roles nos sigue hablando de más seres de estos. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Me reservo el nombre, caballero. Tranquilo, amigo, bienvenido. Y historias de estos seres que aparecen así en las habitaciones. Cuéntenos. En una ocasión, eran como las 3 de la tarde. Yo soy guarda de seguridad. Yo esa noche había trasnochado y me acosté a descansar para ya prepararme para venir a trabajar. Y tuve un sueño que me quedé sin palabras, que fue que vi en un hoyo, como en un hoyo muy profundo, al diablo. Estaba completamente de rojo y me llevaba y me mostraba muertos y una cosa de esas, pero de ahí me levanté y no. Pero eso le pasó en un sueño. ¿De pronto usted no estando dormido le ha pasado algo en su habitación? Pues he visto muchas cosas, pero yo no soy muy creyente a eso, pero eso fue en un sueño que me acaba lo que me sucedió. Pero con relación a lo que usted dice que ha visto muchas cosas, ¿a qué tipo de cosas se refiere? ¿Cómo le explico? Fantasmas, que escucho la voz de alguien que me habla. O sea, fantasmas. ¿En su habitación usted ha visto fantasmas? Aló. Bueno, hay una falla ahí telefónica. Muchas gracias por la historia. Bueno, roles, seres, monstruos. Porque no sabemos realmente qué son. Sí. ¿Serán demonios? Y la otra vez hablando con el padre, ¿se acuerda? Con el padre Alonso.
Sí. tiene unas teorías bastante interesantes, decía que un ser querido no se le puede presentar a usted en fantasma. Él no cree en eso. Que es una obra del Él demonio. dice son demonios. Y el demonio logra aparecérsele a usted como su hijo, como su mamá, como su amigo, ¿no? Si Sí. usted el fantasma de su mamá o algo en la habitación es un demonio. Él dice, esas almitas no vienen ya como fantasmitas. Es una teoría. Pero bueno, Robles, ¿qué otro ser de estos? Bueno, sigue uno que es muy famoso por el comportamiento, que ya ha dejado a muchas personas congeladas del terror, porque no tiene un, digamos, comportamiento similar a los fantasmas. Me refiero en este caso a la gente sombra, los espectros de la gente sombra. Se dice que muchas personas que han tenido la oportunidad de encontrarse con estos espectros, con estos seres, aseguran que mientras están sentados en una silla común y corriente, ven por el rabillo del ojo que algo pasa y que ese algo que pasa es humano. Al mismo tiempo también se han observado este tipo de seres en las habitaciones, sobre todo en las habitaciones cuando la persona está entrando en un sueño ya profundo, que uno ya en ese momento se está quedando dormido y que entre cerrando los ojos, cuando uno vuelve y los abre, se encuentra con tremenda aparición, un ser humano, pero no tiene definición alguna, no tiene rostro, no tiene ropa, es una figura completamente negra que se para al frente de cada uno de nosotros. Se dice incluso que a ese ser se le relaciona con el ser del sombrero, porque la mayoría de los testimonios que se entregan a través de la gente sombra es ver un ser parado al frente con un sombrero y completamente negro, inamovible, quieto, fijo mirándonos. En qué momento nos movemos o en qué momento hacemos algún tipo no sé, de acción. Pero ese ser que da tanto miedo y escalofrío, realmente no hace nada. Se queda allí parado. No es de aquellos que realmente lanzan un ataque, como van a ir observando en diferentes series de este catálogo, sino que él se queda quieto allí, detenido como en el tiempo y en el espacio. La persona jura y recontrajura que ese espectro es de algún familiar fallecido. Y realmente, por la cantidad de testimonios que ya he tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar, eso es falso. ¿Por qué? Porque literalmente no tiene una figura como definida, sino todo lo contrario, es un ser negro completamente ahí parado en las afueras de la habitación. Algunas personas han tenido la oportunidad de observar un fenómeno extraño en la gente sombra, y es que a algunos de estos seres les brillan los ojos, y les brillan los ojos de un color rojo. Sí, como si se le prendieran dos farolitos ahí en la parte en la parte de la cabeza. Muchas veces dicen que es lo único que ven, Sí, que lo único que que ven. todo el resto es oscuro. Exacto. Y en el caso más fuerte de las famosas sombras que lo persiguen a uno, uno realmente está haciendo algún tipo de actividad y por ese rabillo del ojo uno vio un movimiento. Observó. Xavier los describe como los celajes, pero en este caso, Claro. digamos, pertenece a la gente sombra. Ese celaje que ¡pum! Pasó y uno dice, vea pues, o sea, creo que no estoy solo porque acabo de como que percibir que se movió algo por ahí y era un ser humano. Algunas personas lo tratan de catalogar como un animal. Eso no está todavía definido, no se ha dicho a ciencia cierta qué es, porque hasta los animales pareciera ser que vienen del más allá a hacernos compañía. Y hay testimonios, pero por montones, de mascotas que después de haber fallecido regresan del más allá a acompañarnos a manera de sombra. No sería gente sombra, animales sombra. Y este es otro de los seres de este catálogo. La gente sombra, ese es muy común. Ese aquí yo lo he oído en historias muchísimo. Historias, vamos a ver historias. En la cuenta del Cartel de la Mega acabamos de hacer una publicación que dice, lo han asustado en su habitación, ¿cómo era ese ser paranormal? Por favor, si a usted le queda imposible comunicarse, cuéntenos su historia ahí. Mire, dice Luis Ram, escribe ahí, dice, cuando era niño veía mucho a ese ser de sombrero, una sombra negra con forma de persona, alto y causaba escalofrío. Uy, mire lo que cuenta aquí Kevin Oquendo, Roles. ¿Qué pasó?
Justamente estoy escuchando el programa en la radio en mi habitación. Sí. Me acabaron de tirar un peluche y se cayó una bolsa de mi cajón. ¿Qué puedo hacer? Estoy muy alterado. Actividad paranormal tipo poltergeist. Pues si le tiraron yo, diferente que se caiga un peluche o una repisa, puede ser que está mal puesto, ¿no? Y Sí, se sí, cae sí. el muñequito. Sí. Pero si se lo arrojaron, Ya, eso es otra cosa. otra Eso, cosa. eso es lo que yo digo. Para uno meterse en la cabeza de roles que lo están asustando en la casa, es porque ya pasan cosas como estas. Sí, No que se cayó algo, algo se puede caer. claro que sí. Uno dice, ve, se cayó eso, ay no, me asustaron porque estaba viendo el cartel paranormal y se cayó un cuadro. No, el cuadro se puede caer porque está mal puesto una puntilla. Sí. Pero si a usted le arrojan un objeto a usted, Directo. ya eso sí, un objeto no sale volando de la nada, un cuadro no sale volando hacia usted, ¿no? Un muñeco no sale volando de la repisa hacia usted así Sí. de frente. Ahí ya cuando pasan estas cosas, pues hay opciones, que esto se calme y no vuelva a pasar y nunca uno le dé una explicación qué pasó en ese momento. Que uno diga, miércoles, solo un día en mi casa me botaron un objeto. ¿Quién sería? Un fantasma. Alguien dice que a veces es un ser querido despidiéndose, ¿no? Sí. O la otra es que siga pasando. Y ahí es cuando ya tiene que llevar gente en la que crea usted que le pueden ayudar. Padre, chamán, parapsicólogo, cazafantasma, lo que quiera. Ya cuando no le empiezan a pasar esas cosas que dicen, no estoy loco, los objetos me los tiran. Entonces si hay algo ahí. Diferente a que le lancen a que se caiga. Ujú. Si se cae, puede ser la repisa, puede darle un chance a algo físico. Ya si me lo arrojan, miércoles, pues algo extraño ahí. Pero a él mi consejo es calmarse. Sí, sí, sí. Y siempre tengan en cuenta que eso que hay ahí no es más fuerte que ustedes. Claro. Ustedes son los dueños del lugar. Cálmese y de manera sana, si hay alguien, pregunte. ¿Hay alguien ahí que quiere? A lo mejor, si algo quiere, algo le dirá. Algo hará para llamar su atención. Lo peor es entrar en pánico. Porque se dice también, esto no está comprobado, que hay fantasmas que se alimentan de ese miedo. Y si usted muestra miedo, juegan más con usted. Si usted o lo ignora, o le habla, hay gente que dice, mire, a mí no me asuste, por favor. Se calman. Creo que esa es una de las mejores opciones. Dice Esteban Santamaría, nunca tripas, puras mentes débiles y sugestión. Es válido. Eso de los habitantes de dormitorio. ¿Será que es sugestión? Acá dicen algo que yo digo mucho. Tripas, ¿será que son sueños y la gente dice que lo vieron de verdad? Esa es la otra, cuando uno está en su habitación y tiene pesadillas, y pesadillas que son en su habitación, creen que fue real. Entonces uno dice, Robles, pero había un ser parado frente a mí, en el lado de mi cama. No era una pesadilla. Las pesadillas son tan reales porque uno no sabe ya en qué momento está teniendo una pesadilla. Y si claro, cuando uno se despierta y dice, ay, era una pesadilla porque estaba imaginándome un accidente en un carro o una carretera. Pero si usted se despierta y está en su habitación y estaba teniendo la pesadilla en su habitación, le queda la duda, ¿no? Si lo que vio era mientras estaba dormido o fue real. Dice Cristal, pues cuando era niña a veces miraba a una mujer en la orilla de mi cama. Era hermosa. Tal vez un ángel. Dice Angie Lombana. Dani, te cuento, a mí me pasó en la casa de una amiga alrededor de las 2 de la mañana. Sentí en la terraza cómo saltaban de una manera impresionante. Empecé a sudar frío. Y de un momento a otro no me podía mover. Traté de gritar, pero no podía. Fue escalofriante. Nicolás Cortés dice, a mi prima se le paraba a los pies de la cama todas las noches un bulto negro, un ser oscuro. No se identificaba, cara ni sombrero. Eso pasó en una casa que vimos en pocos años. Moisés Silvado dice, solo recuerdo que está agachado en los pies de la cama. Era algo pequeño, muy peludo, y hacía ruidos con los dientes, muy extraño. Saludos. Se parece como un duende. Luis Ram dice, dicen que no es bueno dormir frente a un espejo. Eso lo ha dicho muchas veces Robles. Pero muchas veces nos toca, ¿no? Miren los hoteles. Sí. La mayoría de hoteles en la habitación tiene espejos, ¿no? Dice acá Camilo 27, estaba muy pequeño en una reunión familiar en Semana Santa y bebieron varios días, entre ellos jueves y viernes santo. Como al sábado acabaron como a las 2 de la mañana, pero bueno, no contó más qué fue lo que pasó. Bueno, varias historias. Pueden seguir dando historias en la cuenta El Cartel de la Mega Laguna, una historia en las líneas. Aló, la Mega. Aló. Sí, ¿con quién hablamos?
Sí, buenas noches, con Oscar. Oscar, bienvenido al cartel de la Mega, habitante de dormitorio, espanto, cuéntenos su historia. A ver, han sido en varias oportunidades, podría ser como que uno siente las cosas, las he visto también, pero uno pues a la vez también como que las percibe, porque pues en una finca, donde tenemos una finca y pues la finca estuvo sola por mucho tiempo. Una noche me quedé, una de tantas noches me quedé y de pronto sentí que alguien se sentó en los pies de la cama. Cuando se sentó en los pies de la cama yo pues reaccioné, prendí la luz y eran las 12 de la noche. No me pareció miedoso ni nada en el momento. Estando ahí, ya al momentico sonó la puerta, donde no hay nadie, donde ya comencé como a sentir un poco de pues como miedo y tal, pero pues no le puse así mucho cuidado. Pero ha sido en varias oportunidades, no ha sido solo una, sino siempre en esa casa ha existido como ese miedo. Sí. Entonces son cosas que efectivamente hay personas que no las perciben como tal o no las ven como tal y creen que fue un sueño, piensan que fueron cosas, algunas supersticiones o alguna cosa así. Pero sí, que el miedo existe, que lo hay, efectivamente, porque lo he vivido. De igual manera, así como en la habitación, en varias oportunidades, en los caminos por allá, yendo a la finca, pues mi papá y yo hemos visto una luz que siempre anda por ahí unos 20 a 30 centímetros del suelo, y cuando uno de pronto le alega alguna cosa, uno ve de día una luz inmensa y a muy pocas personas se le ha parecido, pero pues ha sido como la trascendencia de abuelos, familia, de mi papá, mía, así, y pues la hemos visto, pero son cosas que en realidad sí existen, que el más allá existe, sí, efectivamente, y hay cosas que uno nos explica. Muchas gracias a nuestro amigo. Ya venimos a hablar de seres, de estos monstruos, llamémoslos así, que aparecen en nuestra habitación, que aún no sabemos si fue cierto o no. Lo más difícil es que, creo, registros verificados en cámara o algo, no los hay. Ese es el problema, que cuando nos visitan es como si supieran que no hay cámaras a la mano. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Sebastián, acá en la ciudad de Bogotá, un saludo a toda la mesa. Sebastián, gracias por llamarnos. Cuéntenos qué le ha pasado en la habitación, qué ser lo ha visitado a usted, que usted diga, eso era un monstruo, un demonio, un ángel, ¿qué cree usted? Fíjese que ahorita que Robles tocaba el tema de nuestras queridas mascotas, nuestros animalitos, de niño con mi hermana tuvimos una experiencia, pues no sé si paranormal, pero sí concuerda mucho con lo que se dice de los animales que tienen ese sexto sentido, por decirlo así, de poder ver más allá de lo que nosotros con nuestro ojo humano podemos ver. Y recuerda que en esa época pues yo tenía como unos 8 o 9 años más o menos, mi hermana tenía como unos 13 12 años, y pues era como esta hora y mis papás habían salido y eso, cuando de repente como que nuestro perro, que un perrito que ya pues ya está descansando en paz, ya hace parte de nuestra infancia, empieza como a ladrarle a la pared sin razón alguna, sí, o sea, y nosotros como que, porque le está ladrando a la pared así, y así duró como unos 5 o 6 minutos, y la verdad nos tocó salirnos porque esa vez nos dio muchísimo miedo, y por obvias razones no éramos muy pequeños, pero pues no sé, siempre hemos, no sé, hemos tenido como acá en nuestra casa hemos tenido como ese contacto con las mascotas. También lo que decía de que a pesar de que nuestras mascotas ya se han ido, nosotros también teníamos un gato, y pues ya por cuestiones de salud y eso, pues él se fue a descansar, y como a los 3, 4 meses, me acuerdo tanto que
por la mañana me levantaba y sentía como el mismo peso en el pecho cuando él se acostaba, y yo como que si no tengo gatos ni nada al respecto, y digo, bueno, esas visitas en lo personal a mí como que me agradan muchísimo, sí, porque no precisamente todo tiene que ser como con el lado pues así sugestivo, miedoso, no, sino también lo podemos mirar de otra manera, si se quiere así. Además que yo creo que no soy aficionado a los gatos y también pienso que los animales, en ese caso los gatos son animales de un poder psíquico, de una energía, de bildeadores de energía, o sea, yo creo que los gatos no llegan a nuestra vida así porque sí y así, pero realmente después de lo del perro, cuando empezó a ladrar solo, como a los 2-3 semanas falleció mi abuelo acá en esta casa. Pero así como lo más paranormal que me ha tocado ver así de visitas extrañas. Muchas gracias por su historia, amigo. Estos seres, habitantes de dormitorio, demonios, ángeles, hombres sombra, como decía Roles, extraterrestres. Roles, ¿qué otros seres? Bueno, viene uno que es el favorito de las mujeres, porque siempre vive en el, digamos, artilugio, artefacto, elemento favorito por excelencia de ellas, los espejos. Me refiero a los seres translúcidos o transdimensionales, seres que aparecen con una luz. Se ha llegado a pensar que dentro de los espejos viven otro tipo de seres. No sé si ustedes recuerdan, Dragonflies, mi querido Tripón, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, claro. ¿Cierto? Y que Alicia atravesó un espejo y que a través del espejo hay otro mundo, y que incluso esto se asemeja mucho a un videojuego, los que amaban el Super Nintendo o la Nintendo, por ejemplo. No sé si llegaron a jugar Zelda de Pasos Link, claro, que es un juegazo, donde Zelda atraviesa el mundo real a un mundo dimensional. Siempre, ¿por qué? Por un espejo. La forma espejo es la forma reflejante de las dos dimensiones, la representación de dos dimensiones completamente diferentes. Algunos dicen, llegan a asegurar que a través del espejo está este mismo mundo, pero este mundo a manera de caos. O sea, al otro lado del espejo hay un caos impresionante, y por eso nosotros podemos ver a través de él nuestra segunda personalidad. Vamos a hablar, por ejemplo, no sé si ustedes también recordarán la película Fragmentado. No sé, esta psicopatía en la que una persona puede llegar a tener hasta 22 personalidades diferentes y no se da cuenta. Siempre sigue y asegura diciendo que que ella es única, que ella no tiene ningún trastorno. Pero resulta que los seres interdimensionales, los que viven en los espejos, los que viven en el agua, los que viven en el reflejo, son vivos. Testimonios aseguran de personas que se han vuelto asesinas porque al quedarse mirando a un espejo vieron su otro yo, un yo aterrador. Hay muchas personas que les da muchísimo miedo verse al espejo. ¿Y por qué? Porque sienten este temor, porque piensan que su reflejo se puede mover totalmente diferente a nosotros. ¿Será que nosotros vivimos en un universo multidimensional? ¿Será que los seres multidimensionales tienen como canal exclusivo los espejos para llegar hasta esta realidad y comunicarse con nosotros? Hay un testimonio que yo viví hace muchísimo tiempo, en el cual yo logré atravesar un espejo, y de ese espejo logré traer algo acá, a la tercera dimensión. Y ese elemento era una hoja de un árbol. Se lo juro, no sé cómo llegó a mi cama. Nunca salí, o sea, eso fue en el transcurso de la noche, al día siguiente, y fue algo muy curioso porque al frente de nosotros, de la habitación donde estaba compartiendo con mi hermano, había un espejo, pues un espejo de tocador, pero obviamente de estos para poder arreglarse, para poder, digamos, visualizar todo lo que hay en el entorno de la habitación, más no para otra cosa. Y fue muy curioso porque el espejo aparecía mientras había estado bien, totalmente normal. Al día siguiente había aparecido en una de las puntas de los ángulos rota, sin que nadie lo hubiera tocado. Hagan este experimento si ustedes quieren saber si hay seres interdimensionales en su casa, en su cuarto.
Busquen una cámara, pídanla prestada, pídanla alquilada, búsquense una cámara cualquiera. Esa cámara, móntenla en un trípode contra el espejo y déjenla ahí durante toda la noche grabando. Al otro día, al día siguiente, cuando usted revise la grabación, se va a dar cuenta si definitivamente está solo o no está solo, si está recibiendo compañía interdimensional de una luz que siempre atraviesa a las 3 de la mañana los espejos sin que los durmientes se den cuenta. Dice acá Vallejo 96. A mí me asustaron en el año 2014. Recuerdo que mi mamá viajó a Bogotá y me quedé con mi hermano solos en la casa. Él tenía el vicio de jugar Xbox muy tarde, así que decidí dormir en el cuarto de mi mamá. Me dormí muy temprano, estaba muy cansado. De la nada me levanté a las 3 de la mañana y había una sombra parada de frente viéndose en el espejo. El espejo de mi mamá quedaba al frente de la cama. El espejo era muy grande como para todo el cuerpo. Y yo primero pensé que era mi hermano que me estaba haciendo una broma. Pero luego me di cuenta de que mi hermano no medía 1,90 y además hacía movimientos naturales. El aspecto que tenía eran los ojos rojos y los blancos y me miraba y se reía en silencio. Yo no podía moverme. Duré viendo esa cosa como 1 hora. De un momento a otro me quedé inconsciente y cuando me levanté no había nada. Desde ahí ya no duermo con un espejo que quede al frente de la cama y si lo hay lo cubro con una toalla. Saludos desde Pereira, gracias a nuestro amigo Vallejose 96. No hace mucho en mi habitación, ya amaneciendo, veo frente a mi cama 2 sombras que están de frente. Una de blanco que está sentada y otra de negro que está parada. Están de frente, una con la otra, y son formas como de una persona alta, pero a medida que terminó de amanecer y entra toda la luz del día desaparecieron. No sé, excelente programa, lo escucho desde el 2007 gracias a Astrid Dagua. En las líneas una historia, Laguna. Aló, la Mega. Aló, muy buenas noches. Bájale su radio, por favor, amigo. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Bien, yo ¿qué más? Bien, bájale a su radio completamente, por favor. Ya, pa, ya. Dale, pa. Listo, bienvenido. Ahora sí, habitantes de dormitorio, espantos, espectros, ¿qué historia nos trae? Bueno, parcero, algo muy peculiar, pues yo soy transportador y pues mi habitación es el camarote de la tractomula. Sí. Y pasa lo siguiente. Yo una vez iba de viaje de Casanare para la costa atlántica. Iba por la ruta de Duitama a Pajarito. Iba llegando al alto de Berlinas, que llaman. Y parcero, ahí me quedé a dormir porque vi un lugar así como muy curioso, muy bonito. Era así como una glorieta prácticamente, y había una virgen con los brazos abiertos y tenía unas campanas en los brazos que colgaban. Tenía así como un tipo altar, y pues había una bahía grande para uno parquear. Y yo venía cansado, venía estallado. Entonces dije, no, me voy a echar a dormir aquí tal, y me voy madrugado. A eso de que yo, pues, parcero, me ahorillo, reviso el carro, me monto otra vez, me alisto y me acuesto a dormir. No pasan más de 10, 15 minutos y bueno, siento que empiezan a tocar el carro literal. Las latas, tin, tin, tin. Y yo, mierda, ¿quién estará por ahí? Entonces dije, vamos a revisar. Entonces puse las estacionarias y me miraba por los retrovisores y no veía nadie. Y yo, ¿quién será? Entonces como que me quedé mirando y nadie más tocó. Entonces dije, tal vez un celador o algo. Me volví a recostar como a los 5, prácticamente 4 minutos por ahí. Otra vez, tan, tan, tan. Tan, 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 me tocaban. Pero entonces cada vez ya sentía el sonido más cerca, en el tanque, en las láminas de los guardapolvos, así, en las puertas. Y yo, ¡ay, Dios mío, quién será! Y volví a asomar, yo diría, ¿a qué me van a robar o qué pasará, Dios mío? Y otra vez volvía, y me recostaba, y otra vez volvían y tocaban, tan, 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 tan. Y yo ya como que aburrido, yo, no, ¿qué pasará, parcero, Dios mío? Entonces me bajé ya como con rabia, ¿sí me entiendes? Sí. Y en ese momento, pues, dije, ¿quién está por ahí? Ya, pues, o sea, ya gritaba, ¿sí me entiendes? Ya, ¿quién está por ahí molestando, de chingar, de descansar y tal? Y no, ahí me respondía ni nada, entonces dije, ¿quién estará? Vamos a recostar otra vez y voy a ponerle cuidado. Y me quedé sentado en la silla del copiloto mirando a ver por los espejos a ver quién se acercaba y nada, y nadie. Entonces me volví otra vez a recostar y por ahí a la media hora ya sentí un estruendo duro como si le hubieran pegado el carro con una llave tan. Y después ya sentí otra vez que empezaron a pegarle el carro.
Y dije, no, ya me la pelaron, ahora sí fue. Y me volvió a bajar, pero entonces ya me bajé con una llave y dije, no, eso es alguien que me está chingueando y me van a atracar o algo. Y yo, salga, a ver, ¿quién es el que está por ahí? ¿Quién de joder? Y dije, mira, me están escondiendo bajo el carro y me tiro hacia abajo del carro a mirar y no hay nadie. Cuando yo no soy que me voy a levantar y siento es un arepazo, pero un señor arepazo, weón, en todo el medio del cachete y el cuello. Y yo, uy, Dios mío, fue lo primero que hago y siento un aire frío, y la piel de gallina y miro y no hay nadie. Y yo no, en ese momento entro en pánico, o sea, estoy en shock de solo acordarme de ese momento. Y en ese instante no, pasaban carros y yo dije, no, la chimba aquí no me quedo. Prendí el carro y me fui. Eso eran como prácticamente las 2 de la mañana y yo bajé como 2 horas y media más o menos y llegué a Duitama a desayunar. Ya me encontré con unos compañeros que lo primero que me preguntaron fue, pelado, ¿usted qué hacía ahí abrillado en ese lugar? Yo dije, no, pues yo venía hasta allá, iba a dormir. Y el man me dijo, no, usted no se imagina dónde estaba metido en camisa 11 varas. Eso allá habitan las almas benditas, no hay muleros, hay camioneros que los han bajado de la cabina y los han tirado hasta la quebrada allá abajo. Bueno, pues, mire, Laguna, y le propongo, mañana podemos hacer historias también de habitantes, pero ¿cómo lo llamaríamos? ¿De vehículos? Autostopistas. Fantasmas en los Fantasmas de la camiones, carretera. en los Que taxis. no sería fantasmas en los camiones, sino sería, bueno, lo podemos agregar fantasmas en taxis, en camiones, pero esto vendrían siendo fantasmas de carretera. Sí, exacto. De carretera, sí, O bueno, pero no solo carretera, porque autostopistas. pues carretera no entiende afuera, pero en las ciudades, por ejemplo, o hay fantasmas que no son de la calle, sino del vehículo. O sea, que el Exacto. taxista dice, en mi carro siempre he visto una niña, O sea, o una niña me acompaña. Tuvimos una historia de ese estilo, el taxi Ibagué. Uy, esa historia es buenísima. Si la puede buscar para mañana, se la recomiendo. Voy a buscarla. Y mañana podemos hacer esas historias de los muleros, de los taxistas fantasmas, ya que hoy estamos concentrándonos en esos fantasmas, pero que aparecen en las habitaciones, Sí. en la habitación. Ese fantasma, esa sombra, ese niño, ese hombre de sombrero. Muchos también describen, ¿cómo es que se llama este? Slenderman. Slender. Enderman. A la creepypasta Slenderman, que también se aparece como este ser en las habitaciones. Hay una serie, hay como una película, es que esa sí no me acuerdo, que me la vi en Netflix, que es como diferentes testimonios, como 5 testimonios de parálisis del sueño, y lo cuentan de diferentes maneras y diferentes, llamémoslos monstruos que se le aparecen a la gente. Si alguien tiene el nombre, en Twitter me puede ayudar, pero sí, es como un documental, llamémoslo así, como 5 historias, 5 casos que recrean, ¿no?, de cosas que pasan en las habitaciones al dormir. Bueno, ¿tenemos otra historia ahí o vamos con Robles? En la dos. En la 2. ¿Aló, la Mega? ¿Aló? Al parecer. Bueno, ahí no hablaron. Bueno, Robles, otro ser de estos de las habitaciones. Bueno, siguen 2 exclusivamente que pertenecen precisamente a la mayoría. Yo diría que estos se llevan las palmas, porque la mayoría de testimonios está infestada de estos 2 espíritus, uno para hombre, otro para mujer, y me refiero a los incubos y los sucubos, pertenecientes a las largas noches que muchas víctimas dicen haber tenido en su encuentro. Lo más curioso es que son las mujeres las que llevan del bulto, por decirlo coloquialmente, porque son ellas las que manifiestan la mayor cantidad de testimonios acerca de que tuvieron la presencia de alguien que las sometía. O sea, cuando me refiero a las sometía es que las agarraba a la fuerza y automáticamente tenía relaciones sexuales con ella. Las características de estos espíritus que sí dejan secuela, hemos hablado ya de espíritus de fantasmas, hemos hablado de la gente sombra, hemos hablado de los transdimensionales, pero vamos por primera vez a tocar algo muy, muy interesante, y son 2 espíritus que dejan secuelas físicas, espíritus que tienen la capacidad de pegar o de golpear a su víctima. La mayoría de las mujeres que tienen o que han presentado testimonios sobre estos seres dicen que al día siguiente aparecen con moretones o con los famosos chupones en el cuello, los moretones en piernas, brazos, en los senos, y aparte de ello aparecen más cansadas de lo normal, o sea, completamente desgastadas en su totalidad. Va a ser muy, muy, de pronto muy coloquial también esta frase, es como si ellas hubieran tenido
durante toda la noche relaciones sexuales y al día siguiente están que no se pueden parar. Prácticamente la secuela física que va dejando la presencia de los incubos y sucubos es a una persona desgastarla hasta, como se dice en la brujería, secarla. Yo tuve personalmente 2 casos que estudié muy de cerca de 2 mujeres que fueron atacadas por su respectivo incubo o sucubo, y aparte de ello me entregaron testimonialmente imágenes o fotografías de cuando ellas estaban bien, digamos hablándolo de manera normal, cuando estaban bien. Eran mujeres que su contextura era normal, digamos no talla tan gruesa, talla media, y cuando las observé después de estos ataques, es impresionante ver una persona casi esquelética, o sea, drenada completamente por su aspecto, o sea, su aspecto de la carne, de la piel pegada a los huesos, de ver cómo las cuencas de los ojos se marcan, como las de los cráneos de los cementerios, cuando los exhiben, cuando uno tiene, por ejemplo, cuando uno va a un consultorio de brujería ya, de la persona que se dedica realmente a la yerbatería y todo esto, ver esos cráneos, así mismo va quedando la persona. Testimonios abundan por montones, mujeres que en ese momento hayan sentido esa sensación, que de pronto en su cuerpo hayan aparecido estos moretones a manera triangular también, porque ya vamos a hablar de otro ser extraño que deja marcas o secuelas en el cuerpo. Me encantaría que pues dieran su testimonio si es que han llegado a tener ese ataque. Son muchísimos los testimonios de los incubos y sucubos, espíritus que no se pueden eliminar, no se pueden digamos de alguna manera acabar. Estos llegan de la noche a la mañana, incluso llegan por temporadas en donde la persona ya de la angustia, de ver que se está acabando prácticamente, decide suicidarse, quitarse la vida. Y yo he tenido, precisamente como les digo en mi consultorio, muchos testimonios de personas, de mujeres, que han tenido este suceso tan lamentable, a lo cual para poderle ayudar hay que identificar precisamente en qué fecha y hora aparece el incubo o el sucubo y obviamente poderlo pues de alguna manera retirar, más no eliminar. Una historia, Laguna. Aló, la Mega. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Ha tenido algún contacto, ha visto usted de esos famosos habitantes de dormitorio? Sí, cómo no, imagínese que hace por ahí 6 meses ha venido a frecuentarme una persona, pero es que como es oscuro el cuarto, entonces no sé quién es. A mí no me da miedo porque pues yo ya como que he tenido tanta experiencia con las cosas que yo ya como que allí me senté y cuando yo me senté desapareció. Es una persona alta. Yo creo que es un señor, no es una persona joven, sino un señor que me estaba mirando. El televisor estaba prendido y yo estaba despierto y dormido, pero yo me desperté y lo alcancé a ver. Sí. Él se para al frente del televisor, me tapa el televisor y se para a mirarme. Ya me ha ocurrido 2 veces en este año. Desde hace 6 meses y hace por ahí unos 3 meses volvió a pagar. En una de las veces que se apareció me tocó la pierna. Como cuando alguien le dice a usted párese. Sí. Y la verdad es que eso me tiene impresionado. Yo de veces decía, ¿será que es que yo no estoy enloqueciendo? ¿Qué? Y el ser no hace ningún sonido, no intenta hablar con No le usted, habla. nada. Se para, solamente una vez me tocó la pierna, el resto nunca ha hablado conmigo. Se para al frente del televisor y yo lo alcanzo a ver. Y ya me siento en la cama y se me desaparece. ¿Ha intentado usted grabarlo? No, queda uno como digo yo, que no pánico, sino que queda como sorprendido. Entonces uno como yo pongo el celular lejitos de la cama porque no me gusta dormir con los celulares cerca. Entonces no, pero va a hacerlo, va a intentar si vuelve a pasar. Sí, sería bueno, mire. Así como lo dice Daniel. Se le para al frente del televisor. Como lo dice Daniel, es como si supieran que no... Que no los pueden grabar. Y en el momento que uno va a usar cámara o algo, no aparecen. ¿Será que los fantasmas son seres así inteligentes y tienen como esa ley que si saben que hay cámara o algo no se aparecen? Pero entonces pondría algo en debate.
¿Serviría entonces hoy en día más tener una cámara en el cuarto que un Cristo? ¿Será que una cámara repele a los demonios, a los espíritus? ¿O será de pronto que son realmente inteligentes y Por- saben que los están grabando? Por eso le digo entonces, en el tema paranormal, le digo con respeto, Sí, si usted no quisiera que nunca le apareciera un fantasma en la casa, no lo asustara, no le ponga una cámara y no un Cristo. claro. Si eso fuera así, ¿no? Ujú. Bueno, la mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Steven. Steven, ¿qué le ha pasado en su habitación con seres extraños? No, pues en sí en mi habitación no, eso pasó en una casa y es algo parecido a lo que estaban hablando ahorita. Es de un tiro. Justamente esa es la casa de mi abuela. Y en la casa de mi abuela siempre han molestado mucho. Dicen que es una bruja porque se siente cuando cae en el techo. Yo la escuchaba porque yo viví varias veces allá. Cuando cae en el techo y el ruido y como si pisaran y caminaran durísimo. Pero las veces que yo escuchaba eso, yo como me acuesto hasta tarde, hasta las 3 de la mañana, en la madrugada hay veces, yo abrí una puerta que tiene salida hacia la calle y esa no se escucha ni nada, cuando escuchaba el golpe en el techo. Y de una me asomaba al techo y nada, no había nada ni nada. Y así fueron varias veces. Y resulta que mi tío es así como lo están describiendo ahorita, él es flaco, así ya secado. Y él amanece con moretones en el cuerpo. Y él dice que es una bruja que lo persigue desde hace mucho tiempo. Pero no sé si tiene algo que ver con lo que estaban hablando ahorita de esos espíritus que sacan a las personas y eso. Porque él es totalmente así flaco como lo describían. Él describe a la mujer ahorita. Ujú. ¿Aló? Sí, lo Flaco, estamos oyendo. sí, así flaco, colérico y él amanece con chupados. Pues es que el fenómeno del chupón siempre se le ha tratado de asociar a la bruja, pero digamos, en el caso, por ejemplo, de lo que yo les decía ahorita de las mujeres, de la descripción de las mujeres, es ese y es casi siempre el mismo testimonio, lineal. A veces, digamos, logran captar lo que tienen encima y no es una mujer, no es una bruja, aunque muchos dicen que sucede una metamorfosis, pues cuando las brujas se llegan a atacar y se convierten en aves de rapiña, etcétera. Pero esta descripción es bastante interesante. Muy bien, gracias a nuestro amigo. Historias de espíritus, ojalá en las habitaciones, otras ya son en las casas por ahí, pero en la habitación, que sea puntual en la habitación, que usted estaba ahí en su cama descansando y llega ese ser al lado de su cama. Espíritus en las habitaciones, ¿qué otro ser de roles? Bueno, seguimos. Precisamente hablabas ahorita de Slenderman y vamos a hablar de los oníricos, de los que aparecen en los sueños y dañan en los sueños. Se dice que estos seres tienen diferentes formas, pero el más conocido obviamente es Slenderman, que es una imagen de un hombre, digamos en teoría es un ser masculino, Sí. muy alto, demasiado alto. Su cara no tiene facciones, o sea, es una especie de masa, sin forma. Ok. Y en la parte de atrás aparecen tentáculos, como los de un pulpo o en su debida comparación también como las patas de una araña, que le sirven obviamente para desplazarse o defenderse. Este ser se le aplica a los niños, hay muchos niños, testimonios de niños que dicen haber visto al famosísimo Slenderman. Y lo peor de todo es cuando el Slenderman le da órdenes al niño de hacer cosas involuntarias. Entonces, por ejemplo, hay muchos, supe el caso de una niña que, si no estoy mal, había atacado a una compañera porque Slenderman le había pedido el favor de que lo hiciera. Esto creo, si no estoy mal, salió en la noticia, ¿cierto? Sí, son dos niñas. Son dos niñas. Niñas que atacaron a una compañera, la cogieron 17 puñaladas, le metieron. Wow. Esto fue en Estados Unidos. Ellas le dicen a la niña que le tienen una trampa, le dicen que hagan una pijamada, se van las tres, luego salen de la casa, van a un bosque y la cogen a puñaladas. 17 puñaladas le dan a la niña y la niña sobrevive. Un policía encuentra a las dos mujeres, a las dos niñas, las encuentra, les pregunta qué están haciendo, ellas dicen nada, que están ahí normal, y un ciclista logra encontrar a la niña herida y le logran salvar la vida. Cuando las atrapan,
dicen que Slenderman apareció, les hablaba telepáticamente y les prometió que si mataban a esta niña, pues se iban a convertir en sus sirvientes eternas, o sea, podrían trabajar con Slenderman. Esto se fue a la corte, al principio no le iban a juzgar, luego la juzgaron como un adulto, a las dos niñas las juzgaron como adultos. De hecho, no estoy seguro si HBO sacó un documental acerca de esta historia, no sé si se llama Finding Slenderman o algo así, una cosa así, es HBO quien sacó el documental, y a raíz de ello pusieron en duda el tema del juicio o la situación mental de una de estas niñas, porque dijo que Voldemort, un personaje de Harry Potter, hablaba. Bueno, en fin, ahí se debatió si debía ir a un sanatorio o si debía ir a la cárcel. Hay otros dos casos muy famosos en Estados Unidos, uno de una niña que le prendió fuego a la casa porque dice que estaba viendo televisión y un momento a otro Slenderman salió del televisor y le dijo que tenía que incinerar y apuñalar también a su mamá. Y algo así también parecido ocurrió con otro niño que, leyendo una caricatura de Slenderman, dice que la caricatura cobró vida y le dijo que tenía que asesinar a sus familiares. Muy bien, entonces hablaba de estos seres que entran en los sueños, Robles. Sí, exactamente, son O sea, muchos, ¿no? Si entran ahí en el habitante dormitorio, porque sé que el sueño no es de esta dimensión, pero ese ser está entrando en el sueño cuando estamos dormidos es que se aprovecha. Exactamente, muchas veces es en ese estado en el que pareciera tanto niños como personas que ya tuvieron contacto con el ser dicen haber recibido las órdenes en un estado somnoliento. Pero las habitaciones de los niños, por lo general, siempre se recurre a ese sitio exclusivo donde se van fabricando las pesadillas, ¿cierto? Donde se van fabricando todo este tipo de seres. Obviamente que también en ello influye la televisión, influyen los videojuegos, pero toda esa carga, y ojo con eso, porque esto le puede servir de pronto a los papás que tienen, o tal vez tengan ese problema en este momento, toda esa carga viene porque no hay un filtro. No existe un filtro, simplemente el niño ve al ser y a través de los sueños lo vuelve físico. Entonces, cuando no tiene el control, el niño asegura que ese ser vino en los sueños y le dio órdenes. Tienes que matar, tienes que asesinar para que podamos ser felices. No sé si ustedes vieron Actividad Paranormal, si no estoy mal, la Actividad Paranormal número 5 era de un niño que prácticamente quedaba como oído cuando se queda mirando el televisor, y también me recuerda la película Poltergeist de la niña, de la rubia, que se quedaba mirando precisamente al televisor cuando ya estaban durmiendo. Ese espíritu o esos espíritus aparecían, eran su habitación. Esos espíritus parece que vivieran allí. No sé si tú recuerdas la vez que yo entrevisté a un niño de 5 años. Sí, claro, que da el testimonio de algo. Me dio el testimonio el niño, pero fue impresionante porque el niño me detallaba era con lujo de detalles, un niño de 5 añitos, y me decía todo lo que él había visto en su habitación, y de seres que se le habían aparecido en sus sueños. Y pues obviamente yo, como le iba a decir al niño mentiroso, o te estás inventando esto, cuando me habla con tantos detalles, como si se tratara de rendir un testimonio en una jefatura de policía, pues después de un delito. El niño lo narraba así, paso a paso, y fue impresionante. A mí la verdad me interesó mucho. Sé que las habitaciones de los niños, más que todo, son escenario de una cantidad de seres espectrales por la naturaleza. Algún día, cuando tengamos la oportunidad, les voy a hablar de los 4 códigos de los niños cuando tienen contacto con estos seres: del código índigo, del código cristal, del código diamante y del código arcoíris. Códigos que ya están en este plano terrenal y que están precisamente operativos. Le tengo el testimonio del niño. Uy, Recuerden esto ustedes, óiganlo acá. Juan. a ver, ¿cómo te llamas tú primero? Así que Listo, entonces, en esta casa vine a hacer una limpieza porque aparentemente están asustándolos a todos, y creo que tú eres el que más está afectado. Cuéntame, ¿qué es lo que ves? te voy a decir qué es lo que es. Desde el principio trajeron a mi primo Juan José. Después jugamos con la camioneta al revés y estábamos jugando a los autos.
Después cuando fuimos a la pizzería, vimos a una señora arrodillada así, que pensaba era un fantasma y tenía una perrita acá. Pero esa perrita también era un fantasma. Ok. Y fuimos a buscar a mi mamá y a mi tita y a todos. Y a todos los que estaban. Y entonces, ya después nos teníamos que ir. Sí. Pero después salimos y después, Juanjo y yo, después salimos a jugar un rato al parque y se nos dio, y ya no teníamos más miedo. Pero cuando entramos a la casa, se nos dio más miedo. O sea, siempre que entran a la casa te da miedo. Y a Juanjo. ¿Quién es Juan? Juan José es mi primo. Ah, ok. ¿Tú has llegado a hablar con esa señora que se aparece aquí? ¿Tú No. has llegado a hablar con ella? No, porque me da miedo. Y Juanjo, mi primo, tampoco, porque nos da miedo esa señora. Les da miedo a esa señora. Tenía ojos raros, ¿Cómo eran los ojos de ella? eran feos. El primer ojo estaba acá y el otro estaba acá. O sea, un primer ojo estaba en la mejilla y el otro estaba como salido de la cuenca del ojo. Algo así. Muy bien. ¿Alguien más, aparte de ella, has visto aquí? Sí, un fantasma muy feo, muy feo. Ujú. Y también he visto como zombies cuando despierto de la noche. ¿Ves zombies? Ajá. Ujú. Veo como zombies aterradores. Perfecto. Veo caminarlos como zombies. Ujú. Y tú los puedes ver, pero no están ahí. O sea, simplemente los sueñas. No, cuando veo campamentos zombie de propaganda, yo sueño que sueño y después cuando está de día yo veo que están ahí, pero es los monstruos, esos los que veo no son reales, ¿cierto? Exactamente, los que tú ves no son reales. Pero sí los imagino cuando despierto en la noche. Ok. Pero tuve un sueño muy raro ayer, cuando Cuéntame. estaba en la noche. Yo soñé que había arañas en toda la pieza de arriba. ¿Que habían En ranas? mi pieza, Ok. arañas. Arañas. Sí, ¿Y qué hacían esas arañas? son fantasmas. Arañas fantasmas. ¿Arañas fantasmas? Sí, Perfecto. ¿Has llegado a tener miedo últimamente o ya se te ha ido el miedo un poquito? a Juanjo y a mí se nos ha dado miedo un poquito, pero cuando a unos días no nos ha dado miedo. En el tercer piso, cuando alguien está con nosotros, no nos da miedo. Ok. Pero cuando estamos solos en el tercer piso jugando con la camioneta de autos, nos da miedo y vemos a esa señora. Ok. Entonces, hoy hicimos una limpieza para sacar a esa señora y yo voy a hacerle seguimiento para que no se vuelva a aparecer Y para que yo no lo sueñe, y para que no lo sueñes. y las arañas tampoco. Exactamente, y las arañas tampoco. Entonces, gracias por la entrevista que acabas de darme a mí, ¿vale? Bueno, Listo. Y de esos seres, pues había un testimonio de un niño interesante. Estamos hablando de esos seres que llegan a la habitación, esos seres extraños. Y por ahora lo nombraba uno que son interesantes, es que llegan a nuestra habitación, pero se meten en los sueños. Sí. O sea, sí están ahí, pero no atacan en el cuarto, sino se meten en nuestra mente. Exactamente. Puede darse el caso de que oníricamente ataque el cuerpo físico. En julio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar Sinai usando nada más que un vestido blanco manchado de sangre. Ahora, esto podría no ser tan sorprendente si tomamos en cuenta que a veces las personas sufren accidentes y viajan al hospital más próximo en busca de atención médica. Pero hubo en particular dos cosas que causaron que la gente que la viera vomitara y escapara aterrorizada. Lo primero fue que ella no era exactamente humana, asemejaba algo similar a un maniquí.
pero tenía la destreza y fluidez de un humano normal. Su rostro perfecto, como el de un maniquí, inexpresivo y manchado de maquillaje. Tenía un gatito en la boca, con la quijada apretada tan fuerte que no se podía ver ninguno de sus dientes, y la sangre del animal manchaba su vestido y el piso por donde caminaba. Entonces sacó los restos del animal de su boca, los arrojó y colapsó. Desde el momento en que entró por la puerta hasta cuando fue llevada a una habitación y limpiada para poder ser sedada, permaneció calmada, sin expresión e inmóvil. Los doctores pensaron que lo mejor era mantenerla amarrada hasta que las autoridades llegaran, cosa que no la hizo protestar. El personal fue incapaz de obtener respuesta alguna de ella y la mayoría de los miembros que la atendieron se sentían incómodos con solo verla por unos cuantos segundos. Pero en el momento en que intentaron sedarla, la mujer reaccionó con fuerza extrema. Al ser sujetada por 2 miembros del personal, la mujer miró a un doctor e hizo algo inusual. Sonrió. Mientras lo hizo, una doctora que la sujetaba gritó y la soltó, pues en la boca de la mujer no había dientes humanos, sino púas afiladas y alargadas, demasiado largas para que su boca pudiese cerrarse sin causarle daño. El doctor la miró por un momento, antes de preguntarle ¿qué demonios eres? La mujer movió su cuello de forma antinatural y lo observó, todavía sonriendo. Hubo una pausa en la cual pudo escucharse a los elementos de seguridad viniendo por el pasillo, y mientras la mujer los oyó, inclinó la cabeza hacia adelante, hundiendo sus dientes en la garganta del doctor, arrancándole la yugular. Luego se incorporó y se inclinó sobre él hasta quedar cara a cara. Luego se arrodilló y le susurró: «Yo soy Dios». Los ojos del doctor se llenaron de terror mientras la vio caminar hacia el personal de seguridad. Quizás lo último que el doctor vio fue cómo los devoraba uno a uno. La doctora que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva y jamás se le ha vuelto a ver. Solo queda un archivo fotográfico de esta mujer. Este es el cartel de la Mega, cartel paranormal.